eh, voy complejizando el proceso. También hay limitaciones. O sea, así como me establezco objetivos, voy acotando el tema y el problema a investigar. Entonces no puedo investigar todo. Yo decía, si la justificación tiene que ver con la forma de argumentar de por qué mi investigación es importante para una comunidad específica, para un grupo social específico. Y las limitaciones son formas de acotar mi investigación. No puedo investigar todo, así que tengo que definir qué es lo que voy a investigar. Entonces, la justificación o la argumentación puede venir por una dimensión teórica, es decir, la importancia de mi investigación radica en un aporte teórico que voy a hacer a una disciplina específica. Por ejemplo, voy a hacer una investigación acerca de las diferentes escuelas económicas que existieron a lo largo de la historia. Muy compleja esa investigación, pero por poner un ejemplo. De esa investigación puede surgir un aporte interesante para el debate interno teórico de esa disciplina. O la argumentación puede venir desde el sentido práctico, es decir, realizo una investigación y me genera un aporte práctico que es, por ejemplo, el aporte que queremos hacer desde la cátedra a una comunidad específica. Es decir, desarrolla una investigación, genera un conocimiento que puede servirle, puede ser aplicable para la comunidad local de ustedes y tiene una justificación práctica. O puede tener una justificación metodológica, es decir, que los conocimientos que genero aporten a... es decir, que los conocimientos que genero aporten a los diferentes métodos de trabajo de una disciplina concreta. De todas formas, la justificación es libre y puede tener aspectos teóricos, aspectos prácticos, aspectos metodológicos. Es decir, la forma que ustedes tengan de argumentar por qué la investigación de ustedes es importante para ustedes, para una comunidad específica, puede contener estos tres aspectos y, o sea, ir explicándolo de manera arbitraria, como ustedes lo redacten. Después tenemos las limitaciones. Limitaciones que tienen que ver con acotar qué voy a investigar de acuerdo al tiempo, al espacio y de acuerdo a los recursos que tengo. Es decir, mi investigación no puede ser eterna, aunque hay investigaciones que duran muchísimos años, investigaciones de muchísimos años, pero en el proyecto de investigación tengo que, por lo menos, delimitar eso. Después se puede modificar, pero hay que establecer tiempos que después voy a tratar de cumplir para tener un resultado concreto. Tengo que delimitar mi espacio porque no puedo investigar a todo el mundo, digamos, en todo el espacio geográfico, sino que tengo que establecer dónde voy a realizar mi investigación de manera concreta. Y tengo que establecer cuáles son los recursos necesarios para realizar la investigación. O sea, recurso económico, principal problema de investigación en la actualidad e históricamente. Tengo que establecer eso, que incluso después se hace un cronograma de trabajo y un presupuesto, que lo vamos a trabajar de manera específica en el último eslabón de este proceso, pero puedo delimitarlo ya de manera ya más general en esta etapa. Entonces, para repetir los pasos, elegir un tema de trabajo, un tema a investigar, un tema que me llame la atención, problematizar ese tema, es decir, pensar por qué ese problema que es importante para mí puede resolver un problema colectivo o puede representar un problema colectivo y es todavía más necesario investigarlo. A eso le tengo que sumar objetivos para ir estructurando mi proceso de investigación y tratar de cumplir con esos objetivos. El objetivo tiene que estar pensado a partir del problema de investigación, tiene que tener una relación directa. Pueden haber objetivos específicos, puede rediseñarse eso. Lo ideal es que sea lo menos posible. Y a esos objetivos le tengo que sumar una delimitación o una limitación en el tiempo, en el espacio, en los recursos. Y tengo que argumentar desde lo teórico, desde lo práctico, desde lo metodológico, por qué
esa necesidad mía, ese problema mío de investigación es importante de investigar, es significativo para mí y para la comunidad en general. Bien. Entonces, como venimos viendo, hay un tema de investigación, hay una problemática de investigar, objetivos, hay una justificación, una argumentación, hay delimitación, de recursos, de tiempo, de espacio. Y a eso le debemos sumar el siguiente pasito, que es el tipo de investigación. Es decir, la forma en que voy a encarar mi proceso de trabajo. De acuerdo al autor, hay diferentes alternativas. Este autor, repito, hace un análisis de otros autores y a través de ese compilado de esos análisis establece una categoría general o una serie de categorías generales que pueden describirse como las que vemos en la diapositiva. Una investigación puede ser histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa, estudio de casos, seccional, longitudinal, experimental. Podemos describir cada una de ellas. Una investigación puede ser considerada como histórica, lógicamente, si analiza cuestiones que tienen que ver con el pasado, digamos. Así de concreta el tipo de investigación. Como toda investigación y como toda ciencia que estudia el pasado, tiene la necesidad de que esos aportes de estudio de casos del pasado o de esos aportes que pueden sumar conocimiento nuevo acerca del pasado sean significativos para la actualidad. Es decir, si no son significativos, lo que decíamos en las etapas anteriores, no son tan llamativos para investigar. Entonces, es un tipo básico de investigación científica, la investigación histórica. Lógicamente, la disciplina como la historia, o sea, un historiador, un licenciado en historia, tiende a realizar investigaciones justamente de tipo histórico. Hay tipos de investigación que pueden ser categorizadas como documental, es decir, que se caracterizan exclusivamente por analizar documentos ya elaborados. Es decir, que se basan en eso, en recolectar información elaborada por otras comunidades científicas. De hecho, decía yo que este autor realiza conocimiento nuevo a partir del estudio de diferentes investigaciones científicas. Tiene que ver con eso. Es decir, la investigación se basa exclusivamente en analizar documentos, ¿no? O sea, el objeto de estudio son documentos ya elaborados. ¿Puede ser complementaria con la anterior, con la histórica? Sí, puede ser complementaria. De hecho, mucho de la principal herramienta de todo historiador o de todo aquel científico que utilice como un tipo de investigación, la investigación histórica, la fuente principal de la obtención de los datos son los documentos ya elaborados, documentos del pasado. Así que son complementarias, sí. También es complementaria el tipo de investigación descriptiva. Tipo de investigación descriptiva que tiende a, como su nombre lo indica, a ilustrar o a expresar todos aquellos rasgos o cualidades de una población objeto de estudio o de diferentes sujetos de estudio. Es decir, es uno de los niveles más básicos de los tipos de investigación científica. Es simplemente contar lo que se observa. Tiene que ver con la observación de cualidades, de rasgos de un sujeto de estudio, de un objeto de estudio. Entonces, son totalmente complementarias los primeros tres tipos de investigación: histórica, documental y descriptiva, y tienen que ver con los niveles más básicos de investigación, o la investigación más elemental. ¿Eso quiere decir que sea poco riguroso? No, no quiere decir eso, sino que quiere decir que en toda investigación científica suelen estar presentes estos tres tipos de investigación, de manera integral, de manera complementaria. Pueden haber rasgos de investigación histórica, documental y descriptiva en cualquier investigación. Entonces, son niveles elementales básicos de investigación, tipos básicos elementales. Tipo de investigación correlacional
y tiene que ver con la medición de variables de diferentes objetos o sujetos de estudio que tienen una conexión relacional, es decir, que puedo relacionar una cosa con otra. Mide esa relación. Por ejemplo, ¿cómo afecta el nivel de consumo? Bueno, en términos económicos, investigación económica. ¿Cómo afecta el nivel de consumo a el nivel de empleo general o al desempleo, a los índices de desempleo? La teoría económica general dice que cuando aumenta el consumo, aumenta el empleo, o viéndolo al revés, cuando aumenta el desempleo, las comunidades tienen menor poder adquisitivo y por ende disminuye el consumo. Es decir, tienen una relación muy directa ambas variables y puede ser un tipo de investigación, si se encara de esa manera, correlacional, cuando se analizan dos variables y esa relación que tienen las dos variables. Decíamos que las tres anteriores, la histórica, la documental, la descriptiva, eran quizás tipos elementales de investigación. La investigación explicativa es un nivel superior de complejidad, ya que requiere la explicación de la relación entre dos variables. Es decir, analiza diferentes variables de una población de estudio, de un objeto de estudio, y analiza o trata de explicar cuál es la relación causa-efecto que tienen esas dos variables. Por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo del libro, ¿cómo afectan los programas económicos al nivel de empleo de la población en general? O por ponerle un nombre, ¿cómo afecta el programa de empleo joven o mi primer empleo al nivel de empleo general del país? Entonces, hay una variable ahí que también lo vamos a explicar más adelante, más concretamente, una variable independiente que es el programa, o sea, el programa específico de empleo del que estamos hablando, y una variable independiente que es el nivel de desempleo o el nivel de empleo, depende cómo uno lo encare. Hay una variable que se ve afectada por la otra, es decir, a mayor disponibilidad de planes de empleo o de programas de empleo, menor es la desocupación o viceversa. Entonces, hay una variable que explica o que tiene un efecto directo sobre otra. Entonces, si logramos explicar esa relación con la rigurosidad científica que requiere, estamos hablando de un tipo de investigación explicativa. Es a lo que aspira toda investigación, tratar de explicar la relación causa-efecto de dos variables o de más variables. Es el nivel que uno espera alcanzar en cualquier investigación. Después tenemos otro tipo de investigación que puede ser el estudio de un caso específico de una población concreta, que también se va acotando el objeto de estudio, la población de estudio. Después lo vamos a ver cómo se hace, pero se estudia un caso concreto. Eso pues, también se establecen casos, se investiga un caso concreto que después suele compararse con otros casos y te sirve como referencia. Por ejemplo, ir a estudiar la estructura interna, ambiente laboral, de trabajo en Arauco, por decir una empresa acá de la zona. Estudiar las relaciones de trabajo, el ámbito de trabajo. Estudiar el área de salud, de higiene laboral interna de la empresa que se ha hecho. Y después compararlo con otras empresas de la zona. Entonces, estudio de casos tiene que ver con eso, analizar un caso concreto. Tipo de investigación seccional tiene que ver con estudiar una población de estudio en un momento específico de la historia. Es decir, por ejemplo, estudiar a la población Banda, Esperanza, Libertad, por decir algunos pueblos de la zona, o la desocupación en el año 2001. La situación económica de la población de Banda o la situación de Banda respecto al empleo en el año 2001. Se investiga eso
es una investigación seccional porque es una sección, es una fotografía de lo que ocurrió y después te sirve para compararlo con la misma situación en años anteriores, ¿no? Conocido, digo 2001 por la conocida, la última gran crisis argentina, 2001-2002. En general, se comparan las fotografías actuales de la situación de empleo con aquel entonces para tener parámetros de comparación. Entonces, investigaciones longitudinales tienen que ver con la complementación del tipo de investigación seccional que hablaba anteriormente, que era investigar una fotografía, es decir, como hacer una fotografía de un momento histórico de un grupo concreto, y la longitudinal es comparar, o sea, hacer otro estudio seccional y compararlo con uno anterior. De esta forma no estoy hablando de un tipo de análisis seccional, sino un tipo de análisis longitudinal. Cuando comparo justamente dos secciones diferentes, en diferentes momentos, o dos o más, digamos, diferentes. O comparar, se hace muchísimo en economía, comparar, por ejemplo, de hecho, cuando hablamos de inflación, de empleo, de pobreza, estamos comparando siempre con el mismo periodo del año anterior, digamos. O hacerlo de manera interanual. El PBI también, es decir, en economía se hace muchísimo. Comparar una fotografía actual, una situación congelada de manera actual, una foto actual, con una del mes anterior o del mismo mes del año anterior. Se compara el PBI del 2020 con el del 2019 para ver si la economía creció, se estancó, disminuyó. Se hace mucho en economía. Es decir, el tipo de investigación seccional y el longitudinal son bastante complementarios. Y el estudio experimental es cuando el tipo de investigación experimental es cuando no solo me paro como investigador en el rol de observador, sino que también participo en en lo que tiene que ver con la manipulación de las variables que estoy estudiando. Es decir, cuando cuando aporto a modificar las variables que estoy investigando. Hay todo un debate con que si la investigación de las ciencias sociales tiene que ver con la experimentación o no, si uno puede manipular o no, si es ético o no manipular las variables que está investigando, o si es un rasgo característico simplemente de las ciencias que tienen que ver más con las ciencias naturales y no con las ciencias sociales. Pero es otro tipo de investigación donde sí el investigador interviene en la manipulación de las variables que investiga.